Bien, hemos tenido un pequeño introducción a lo que vamos a seguir y continuemos entonces. Vamos a continuar y hoy día vamos a meditar en solamente 3 versos, el capítulo 1 de Efesios. Capítulo 2 de Efesios. Vamos a leer el verso 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. Dice la palabra del Señor. Ahí tienen sus Biblias. Dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo he leído bien lentamente, hermano. Bien lentamente. Este verso lo hemos escuchado muchas veces y lo seguiremos escuchando. Pero vamos a meditar hoy día en esta parte. ¿Qué más? Dice en el 9, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. El 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 3 versos. Vamos a meditar en 3, hermano. Qué hermoso es meditar su palabra. Y gracias por ese tiempo, hermano. ¿Por qué digo gracias? ¿Por qué digo gracias, hermano? Porque en la fe, cuando nos unimos, nos estamos fortaleciendo unos a otros. ¿Alguna vez usted en su casa, y hablando de parejas, sigo hablando de parejas un poquito, alguien quiere ir allá y la otra persona quiere ir al otro lado? ¿Les ha pasado eso? ¿O no les pasa eso? Yo quiero ir para allá y la otra parte, la pareja dice, no, yo no quiero ir allá, yo quiero ir allá. ¿Y cuánto tiempo se demora para que se arregle ese problema? ¿Lo arreglan en 5 minutos? Tal vez 10. Se ponen de acuerdo en 15 tal vez. ¿Un día? Nunca. No sabemos. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Qué difícil es ponerse de acuerdo. Qué difícil. Hermano, todos nosotros no nos damos cuenta. Nos hemos puesto de acuerdo en estar hoy día aquí a escuchar la palabra de Dios. Yo tengo que decir gracias. Gracias, porque estamos obedeciendo a lo que el Señor nos llama, a congregarnos unos a otros, a reunirnos unos a otros. Y esa es la unidad que Dios busca. No estamos hablando de la unidad hoy día, vamos a hablar de eso después. Pero quería recordar eso, porque en estos versículos 8, 9 y 10, hay unos que quieren ir para allá, otros quieren ir para allá y otros quieren ir más allá. Y lo que Dios quiere es que cuando leamos el 8, 9 y 10, todos vayamos a un solo lugar. Entendamos lo que Dios quiere para nosotros. Y ahí vamos, Dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Vamos a desmenuzar ese capítulo un poco. Bien, hermanos. Vamos a hablar un poquito. Cuando escuchamos esto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Vamos a agarrar una parte de ese verso. La palabra fe. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a agarrar la palabra fe. A entender qué es la fe. Ahí vamos. Vamos a entender eso. Y la palabra del Señor, cuando nos habla de la fe, el Señor nos anima a seguir caminando en lo que significa el conocimiento de la fe. El conocimiento de la fe. Leamos un poquito en 2 Corintios 5:5 para entender más sobre la fe. Perdón. Vayamos a Hebreos. Hebreos
capítulo 11. Capítulo 11. Y ahí está bien grande en su Biblia. ¿Ahí están viendo? Está bien grande en su Biblia. La fe. Vamos a hablar un poquito de la fe. Vamos a hablar un poquito de la fe. Vamos a leer el capítulo 1, 2 y 3. Dice la palabra del Señor ahí en Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, miren. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio, ¿quiénes? Los antiguos. Está hablando aquí Pablo a los hebreos y está diciendo que los antiguos, hablando de los de antes. Y ahí vamos, ¿ok? El 3, ¿qué dice el 3? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, una pregunta. A ver, así, no voy a poner el nombre, pero vamos a suponer Adolfo, ¿ok? Pues algunos conocen a Adolfo, ¿ok? Adolfo, ¿usted tiene fe que saliendo de aquí, cuando terminemos, va a llegar a su carro y su carro va a prender? ¿Está seguro que va a prender? Ahora que está haciendo tanto frío, ¿usted tiene fe que va a prender? ¿Ok? Esa misma pregunta para todos. ¿Todos tenemos fe que vamos a llegar a nuestra casa de aquí en una hora? Hay una fe. ¿Por qué? Porque están convencidos de algo que no ven. Porque están viendo eso. ¿Están que llegan a su casa? ¿Se ven llegando a sus casas ahorita? Aunque no arranque el carro, alguien va a llevarlos. Un ride. O se van caminando por último, pues ya. Nos vamos caminando. Pero llegamos a nuestra casa. ¿Se dan cuenta? Para tener un ejemplo pequeño de la fe. Un ejemplo pequeño. Okay. Ahora de repente, no, yo estoy confiando porque mi carro, tengo una batería que recién le he comprado, está nueva, ¿no, Miguel? Y tiene que prender y yo como sea llego a mi casa. Bien, hermanos, qué interesante es saber que la fe que Dios nos muestra, el Señor, y acá nos está enseñando que es la certeza de lo que se espera. Estoy seguro que yo saliendo de acá voy a prender mi carro. Yo estoy con una certeza. ¿Ya entiende la palabra certeza? Estoy seguro. Yo estoy seguro. Usted se siente seguro, certero. Yo no lo veo, no sé si voy a llegar a mi casa, pero yo estoy seguro que sí va a pasar. Porque tiene fe. Hermanos, para que tengan una idea de la fe, es algo que nace en nosotros, que muchas personas lo tienen. Y sigamos meditando en esta palabra. Y vayamos a Romanos 10:7. Sigamos hablando de la fe. Romanos 10:7. ¿Qué dice la palabra del Señor? Romanos 17. Dice la palabra del Señor ahí. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Antes estábamos hablando del carro, ¿no? Para tener una pequeña idea de lo que es la fe. Pero ahora estamos hablando ya de Dios. Y Dios no es un carro, ¿ok? Hay una gran diferencia. Entonces aquí el Señor ya no está hablando de la fe ¿en quién? En Dios, ¿ok? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Yo cómo voy a creer en Dios? ¿Cómo va a comenzar esa fe a funcionar en mi corazón? ¿Cómo va a funcionar cuando comienzo yo a oír? Oír. Hoy día muchos estamos escuchando la palabra de Dios. Estamos escuchando quién es Dios. Entonces ahí comienza, Dios nos enseña ahí en Romanos 17. Así que la fe es por el oír.
Y el oír, yo no escucho nada. ¿Qué es el oír? ¿Cómo voy a poner mi fe en Dios? El oír la palabra ¿de quién? De Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. No mi palabra. No la palabra de Huguito ni de Blanquita. La palabra de Dios. Ya voy entendiendo más. Ya voy entendiendo más. Ahora, aquí una pregunta. Hermanos, vamos a suponer por un momento que, o recordemos, cuando nosotros no conocíamos de Dios o no conocíamos del Evangelio. Vamos a ponernos en el caso que salgamos afuera y nos encontramos en el restaurante con un amigo y hola, ¿cómo estás? No te veo y qué bien. Y se nos ocurre decirle lo siguiente, ya nos estamos despidiendo, ok, y de repente le decimos, ¿sabes qué? Dios te ama. Acuérdate, Mr. Martínez, Dios te ama, Dios te ama. Entonces Mr. Martínez se va caminando y va pensando, Dios me ama. Mr. Martínez está pensando, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Y él se pone a pensar en su mente, en su Dios que él conoce. Y vamos a pensar que Mr. Martínez nunca escuchó el Evangelio, nunca escuchó la palabra de Dios, pero él ha vivido en Zapotitos, él ha vivido en un pueblo muy lejano ahí en México. Y para él, ¿Dios qué es? Cuando él nació, ¿qué era para él Dios? ¿Se acuerdan los que vivieron en Zapotitos y crecieron? ¿Qué es Dios para mí? ¿Qué era Dios para esa persona? Y yo me voy a poner en los pies, tal vez me equivoco, ¿no? Porque yo no soy de ahí. Pero yo me pongo en los pies. Bueno, para mí Dios es, allá hay una iglesia y ¿qué día celebran la Virgen ahí? El 12 de diciembre. Y igual que en nuestro país, el 12 también, ¿no? También, el 12, ya. Entonces, para mí Dios es el 12 de diciembre, una fiesta. ¿Qué más? Pues todos están tomando licor, ¿no? Están tomando. Eso es Dios para mí. ¿Qué más es Dios para mí? Pues sacan a una virgen, yo recuerdo, y caminan todos juntos, y hay mucha gente que llora, y otra gente sigue tomando, y la fiesta dura una semana, tal vez, ¿no? Una semana. La Santa Cruz también, ¿ok? Entonces, el tal Martínez, cuando tú le dijiste, Dios te ama, ¿él en quién pensó? A ver, Dios. Sí, pues Dios. Entonces, él tiene una idea de ese Dios. Para él eso es Dios. Entonces, él me ama, wow, la Virgen me ama, mis amigos que están tomando ahí, todo eso es Dios, todo eso está, porque esa es su idea de Dios. Esa es su idea de Dios. Y así no nos ha pasado a nosotros, los que no hemos conocido el Evangelio un día, cuando alguien nos dijo, Dios te ama, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a otro país diferente? Tenemos China, tenemos los egipcios, tenemos a África. Imagínense que le dices tú a un hombre de una tribu africana, le dices, Dios te ama. ¿Qué pensaría ese hombre? Bueno, para mí Dios es, ya sé, nosotros bailamos, damos la vuelta, oramos al Dios que llueva y que traiga producción. Ese es mi Dios. Ahí en Perú, para nosotros, en el pueblo andino, cuando le decimos Dios, tenemos una idea de Dios también. Pero no me voy a extender en esos ejemplos. Pero lo que quiero es, hermanos, que entendamos. Cuando Dios nos habla y nos dice en Romanos 17, así que la fe es por el oír y el oír es por la
por la palabra de Dios. Ah, ok. Para ahí vamos. Ok. Ahí estamos yendo. Ok. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué es para nosotros aquí? Nosotros que conocemos. La palabra de Dios es todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Me entienden? Todo lo que sale de la boca de Dios. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero si a mí me enseñaron que Dios es lo que el hombre de Zapotitos piensa, o el que vive en África piensa, o el indígena que está en Perú piensa. Es más, y aquí no, inclusive dentro de la iglesia cristiana también. Todo lo que dicen de Dios en la iglesia cristiana, que no es palabra de Dios. Eso es para mí Dios. Pero sigamos. Entonces es por eso que el Señor, en todo tiempo, Él siempre ha tenido una expresión de su palabra. En todo tiempo. El día de hoy, para muchos, ¿qué significa la palabra de Dios? Para muchos, un 90 y, no sé, los ateos los sacamos para un 95%. Cuando decimos, voy a hablarte de la palabra de Dios, ¿qué piensa la persona? En la Biblia. Te voy a hablar la palabra de Dios. Ven, quiero hablarte de la palabra de Dios. Porque esto ya se conoce en todo el mundo. Estamos en un día en que ya todos, cuando voy a hablarte de la palabra de Dios, saben que vamos a hablar de este libro, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Estamos viendo ahí? Quiero hablarte del Evangelio, la noticia que hay en la palabra de Dios, la buena noticia, el Evangelio. Quiero hablarte del Evangelio, quiero anunciar. Y el Evangelio, hermanos, es la buena noticia. Y acá les quiero dar parte de la buena noticia. Ese Evangelio, hermanos, está desde el principio hasta el fin de este libro. ¿Se dan cuenta? Ahora, miren todo lo que estamos sacando de ese verso. Estamos hablando solo de la fe. Ok, regresamos un ratito a Hebreos. Otra vez. Regresamos a Hebreos 11. Ahí andábamos, ¿no? 11. Pero ahora leemos el 4. 11:4. ¿Qué dice la palabra ahí? Ya hemos hablado un poquito de la fe, de la certeza de lo que se espera. Hemos ido a Romanos. La fe en Dios, ¿cómo comienza? Comienza por la palabra de Dios. Ok, regresamos un poquito a 11:4. Dice, por la fe, ¿qué dice? Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, hablando de la fe, por la cual alcanzó testimonio de que era justo delante de Dios, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Ok? Pregunta, hermanos. Pregunta. Seguimos acá meditando en la palabra del Señor. Si ustedes continúan el libro de Hebreos, aquí hemos puesto un nombre. ¿Cuál es el nombre? Abel, ¿no es cierto? Por la fe, Abel. Y si siguen viendo toda la lista, va a aparecer otros nombres. Después de Abel va a aparecer Enoc. Y así van a aparecer muchos nombres. Ahora yo le pregunto a ustedes, hermanos. Abel, ¿tenía la palabra de Dios? Abel, ¿conocía la palabra de Dios? Él iba a la librería y decía, deme una Biblia, por favor. Imagínense a Abel yendo a una librería. ¿Ya estamos entendiendo un poco más? Tal vez, poco a poco. Ahí vamos. El Señor nos está guiando. Hermano, ahí en Hebreo dice que dice que por la fe Abel ofreció a Dios, le agradó a Dios. ¿Saben qué, hermanos? Abel tenía, ¿qué tenía? Tenía fe. Tenía fe, Abel tenía fe. Y él dice, más adelante dice que él fue justificado, fue visto como justo. Hermanos, el día que nosotros nos vamos a ir al cielo,
Ahí vamos a encontrar a Abel, ahí va a estar Abel. Ahí va a estar Abel. La palabra del Señor lo dice. Él fue justificado Abel. ¿Quién más? Fue justificado Enoc. Y ahí está, hay toda una lista de eso. Qué bonito ver la fe, que él creyó en Dios. Pero él dijo, pero ¿cómo va? Él no conocía a Jesucristo. Él no sabía de la Biblia. Entonces, ¿por qué Dios le dice que está justificado a Abel? Ahí estamos entendiendo qué es la fe ahorita. Y sigamos en eso. Hermanos, la palabra del Señor es tan bonita, tan bonita. Y más adelante, ¿qué dice por ahí? A ver, ¿dónde está? En el 6, ahí está, Hebreos 11:6, leamos. Ahí un poquito más adelante. Y acá esto ya pasó. En ese tiempo, si ustedes entienden, el libro de Hebreos, para entonces ya Cristo había muerto, ella conocía, la gente conocía de Jesús. Imagínate, en ese tiempo está diciendo, ¿te acuerdas de Abel? Mira el ejemplo que está dando hasta el día de hoy. Y dice, más adelante, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Imagínate, Enoc no vio muerte. Ese es otro tema, pero es asombroso. Él no vio muerte, Enoc no vio muerte, fue traspasado. O sea, él no llegó sus días y murió. No, eso es lo que está diciendo. Él no la vio, no vio la muerte. Así vivo, él fue levantado hacia la presencia de Dios. ¿Quién quiere eso? ¿Cuántos no queremos pasar muerte, hermanos? Yo no quiero. ¿Usted quiere? Yo quisiera que como Enoc me lleve. ¿No quisiera eso usted? Yo sí. Bueno, pero eso es lo que está diciendo. Enoc no vio muerte. Cosas extraordinarias, sobrenaturales. ¿Y eso pasó en qué tiempo? Ahí vamos. Estamos hablando de Abel, estamos hablando de Enoc, pero ahí se detiene el escritor un ratito, se detiene. Un momento, vamos, a ver, olvídense de Abel, olvídense de Enoc, les voy a hablar un poquito más de la fe. Eso es lo que está diciendo en el 6. En el 6 dice, ojo, pero sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe. Eso es lo que está diciendo. Y que el galardonador que es galardonador de los que le buscan. Todo el que le busca a Dios, todo el que está buscando a Dios, Dios le da galardones. ¡Wow! Como que le aplaude, qué bien, tú me buscas. ¿Cuántos están buscando a Dios en estos días? Estamos buscando religión, estamos buscando que nos calmen un poquito el mal que tengo, pero yo quiero a Dios. Ahí estamos encontrando a Dios. Y qué bonito esta observación, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dígame, ¿Abel tenía fe en Dios? ¿Abel tenía fe en Dios? Claro. Ahora ustedes se preguntan, sí, pero él no tenía una Biblia. Entonces, ¿cómo él puede conocer la palabra de Dios? ¿Y cómo puede él escuchar la voz de Dios y su fe creer en él? Ahí vamos, ¿ok? Ahí vamos. Porque a veces tenemos la idea, hermanos, muchas ideas, ¿ok? Pero vamos a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y ahora, si se dan cuenta, hermanos, Abel tuvo fe en Dios. Ahí vamos. Abel tuvo fe en Dios. Y si leen todo el libro de capítulo 11, vamos a encontrar a Abel, ¿quién más? Enoc. ¿Quién más vamos a encontrar? Abraham, Jacob, Isaac, Sara. Y por ahí recién aparece ¿quién? Moisés. ¡Wow! Apareció Moisés recién. Hermanos, cuando escuchan Moisés, ¿qué viene a su mente?
Inmediatamente, así, rápido. ¿Qué viene a su mente con Moisés? ¿Qué viene a su mente cuando escucha a Moisés? ¿Cómo? La ley. Uf, ya estamos entrando al tema, gloria a Dios. Ya en todo el tema de la ley. La ley, la ley. Qué bonito es el Evangelio, hermanos. Qué hermoso es el Evangelio. Llegaron los 10 mandamientos. Ok, llegó los 10 mandamientos. Y no solo eso, sino muchas leyes. Muchas leyes. Una pregunta. ¿Abel conocía esas leyes? ¿Enoc conocía esas leyes? Pero dice la palabra que Abel fue justificado. ¡Wow! Abel fue justificado y no conocía, no hagas esto, ponte eso, no vengas con pantalones rotos. ¿Qué otras cosas podemos decir? Por ejemplo, el velo. ¿Se conocía algo del velo en ese tiempo? Nada, nada. Si vamos a estudiar el velo, que será otra prédica, el velo comienza recién cuando Moisés se acerca a Dios, porque él tiene que cubrirse de la gloria. Ahí comienza la historia del velo, en adelante. Pero no vamos a hablar de eso, ¿ok? No vamos a hablar de eso. Pero hermanos, entendimos que con Moisés comienza la ley. Después de la ley viene Moisés. ¿Quién más viene? Está por ahí Aarón. Hermanos, y todos estos hombres conocieron y fueron justificados y están dentro de la presencia del Señor. Luego vienen los jueces, los reyes, ahí viene David también. Viene David, vienen los profetas, muchos profetas. Anuncian al Mesías, llega Jesús. ¿Ven la historia? ¿La han visto la historia? Qué bonito, ¿no? Toda es una línea, esa es la historia. ¿Nosotros dónde estamos? Estamos aquí, por acá. Estamos por acá. La creación, Jesús, nosotros estamos aquí y Jesús vendrá por segunda vez, hermano. Y me encanta este estudio, me encanta esta palabra del Señor. Y me estoy deteniendo mucho, pero me encanta. Entonces, muy bien. Ahora uno puede decir, bueno, pero entonces vamos a Efesios otra vez, a donde comenzamos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya hemos hablado un poco de la fe. ¿Se dan cuenta? ¿Quién nos salva? Jesús nos salva, porque tenemos fe en Él. ¿Abel fue salvado? Sí fue salvado, porque Abel tuvo fe en Dios y fue salvado. ¿Conocía la ley? ¿Conocía este libro? No conocía esta ley. No conocía esta ley. Entonces, pero me dicen que la palabra de Dios, ahí vamos ahora. La palabra. Ok, la palabra. ¿Usted cree que Abel conocía la palabra de Dios? Sí conocía la palabra. ¿Saben cómo? Miren, inclusive el libro de Moisés todavía no se escribía, porque Moisés es el que es inspirado por el Espíritu Santo y Moisés es el que comienza la escritura en Génesis 1:1. Ahí Moisés comienza, en un momento dado, Moisés es inspirado por el Espíritu Santo y comienza a escribir, porque él escribe Génesis. No es porque Moisés estaba en Génesis, ¿ok? Y comienza a escribir Génesis 1:1. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza la Biblia. Así comienza la Biblia. Así comienza la Biblia. ¿Qué más? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Vamos a leer el 7. Vamos a ir al 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así.
Hermano, ¿alguna vez te has puesto a pensar que todo se creó por la palabra de Dios? Antes que existiera todo esto, antes que existiéramos nosotros, un día Dios dijo, hágase la luz por su palabra. ¿Te has puesto a pensar esa palabra tan poderosa es? ¿Qué tal si el Señor usa esa misma palabra en este momento, igual como dijo, hágase la luz, y a Dios se le ocurre decir, desaparezca esta tierra? Ahí, usted está sentado ahí, ¿no es cierto? Se está quizás durmiendo, no sé. Pero si Dios ahorita dice que se vaya esta tierra, ahí ese asiento no sirve. Ese carro que está afuera no sirve. Nuestra vida se termina. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo ha dicho. ¿Estamos entendiendo lo que significa la palabra de Dios? ¿Estamos comprendiendo lo que significa la palabra de Dios? Ahí cuando Él dijo, hágase la luz, en el 3, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, sea la luz, sea la luz. ¿Con qué se hizo la luz? No, ahí yo fui y prendí el switch. No, porque el hermano Hugo puso el cable y ahí agarró su pistola y bla, bla, bla. Él hizo la luz. Porque nosotros nos levantamos y trabajamos y construimos casas desde la mañana hasta la noche. Nosotros hacemos todo. Hermano, ¿estamos entendiendo lo que es la palabra de Dios? Estamos entendiendo. Él hizo la luz. Él hizo la luz. Ahora, Abel entendía eso. Abel, ¿sabes qué? Abel entendía la palabra de Dios. Él entendía la palabra de Dios. ¿Cuál palabra esta? Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. Cuando Abel vino a presentar una ofrenda, él estaba entendiendo la palabra de Dios, que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Entiende? Él tenía una Biblia. Él tenía la ley de Moisés y todas sus leyes, hermanos. Pero él creía ¿en qué? En la palabra de Dios. Tanto así que Hebreos comienza así. El libro de Hebreos comienza así. Otra vez, vamos a Hebreos. Hebreos 11. ¿Qué dice Hebreos 11? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos. Mira ahí. Por la fe entendemos haber sido constituidos. El universo. Está diciendo, hablando de ese Dios que creó la luz. Y ahí está haciendo recordar la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Una vez más Dios haciéndolo recordar. Y en los Salmos también. Y en tantos libros en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, una pregunta. El Evangelio, la palabra de Dios, ¿no está en toda su palabra? ¿No está en toda su palabra? Abel creyó, Enoc creyó, y ellos son justificados. Antes de Moisés, antes que salgan todas las reglas. Tiene un propósito, y ese es otro estudio. ¿Por qué hubo las reglas? ¿Por qué tenían que haber normas? Pero hermano, la fe continúa siendo la misma, y en Hebreos lo dice. La fe continúa siendo la misma. Hermanos, si aquí hoy día, nosotros los que estamos aquí, queremos entregar nuestra vida y ser justificados, tenemos que creer en su palabra.
Y si su palabra del Señor nos dice que Jesús pagó nuestros pecados y creemos eso, ¿qué va a suceder? La palabra de Dios se va a cumplir en nosotros, porque estamos creyendo la palabra de Dios igual como la que la creó Abel, igual como la que creímos nosotros un día, y como que el día de hoy alguien tiene que creer, tal vez. Y la vida vendrá, el Espíritu Santo vendrá y va a sellar. Ya para terminar, ya estamos avanzando y avanzando. Hermano, ya termine, el frío los lleva, pero no, yo estoy lleno, estoy con calor de Dios, hermano, de veras. Entonces acá, ¿qué dice la palabra? Cuando comenzamos hoy día a predicar en Efesios, vamos a leer otra vez, regresamos a Efesios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, hermano, por medio de la fe, porque estamos creyendo. Y la fe, ojo, y eso que solo hemos hablado de la fe, todavía no hemos hablado de lo que significa gracia, todavía no hemos hablado de lo que significa salvación, pero yo creo que se entiende, hermano, se entiende, se comprende, se entiende. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esto no es de vos. Ni siquiera la fe es nuestra. No, es mía. Yo la fabriqué. Yo la fabriqué. No, yo tengo una fe grandísima. No, ¿quién como la fe de mi hermano, de mi hermana, de mi otro hermano? Wow, esa fe tremenda. No, ni siquiera la fe de nosotros, sino que Él pone en nosotros el querer y el hacer. Ahora está en nosotros depositar esa fe ¿en quién? En el caso de Abel, la depositó en Dios. Y Dios lo justificó. En el caso de nosotros, también es en Dios. Pero hermano, no en ese Dios del Mr. Martínez, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? El Mr. Martínez que le dijeron Dios te ama y él se puso a pensar, bueno, mi Dios me ama. No, estamos hablando en un Dios que sobrepasa todo, hermanos, todo. Ahora, hermanos, aquí voy a hacer una observación y termino con eso. Hermanos, así como Abel creyó en su palabra, así que como nosotros creemos en su palabra, nosotros vamos a seguir predicando su palabra. Pero ¿saben qué? Tristemente, es muy fácil tomar la palabra de Dios, sacarla y predicar otras cosas que no son de la palabra de Dios. Es muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil. Y no quiero mencionar ejemplos por no ofender, pero a la vez me siento en la responsabilidad delante de Dios de anunciar un evangelio de acuerdo al corazón de Dios. Porque un día me va a decir, Ángel, tuviste toda la oportunidad, estuviste en el púlpito y tienes que predicar el evangelio de verdad. Y tengo que hacerlo en estos tiempos, porque en estos tiempos se predica un evangelio diferente a este. No, vas a ser salvo por mí, porque si yo te toco, salvarás. Eso no dice la palabra. En ningún momento. Abel no fue tocado por nadie. ¿Quieres ese evangelio? Ok, escúchalo. Si quieres, escúchalo. Pero eso no está aquí. ¿Qué más? Y podría así tener una lista. Pero no quiero hacerlo porque realmente no quiero ofender a muchos de mis hermanos que tal vez en algún momento escucharon un evangelio diferente. Hermano, yo creo en el poder de Dios, yo creo en la sanidad, creo en todos los dones que el Señor regala, pero creo sobre todo en su palabra, porque por ella somos salvos. Ay, hermanos, hay muchas cosas que el Señor nos llama. Vamos a ponernos de pie para terminar. No terminé realmente, pero vamos a ponernos de pie, vamos a terminar aquí orando. Vamos a decirle gracias Dios por la salvación.
Vamos a decirle gracias, Dios, porque hemos puesto nuestra fe en ti y en tu palabra. Tal vez tú no conoces toda la palabra, ¿ok? Pero si tú crees que Dios creó los cielos, si tú crees que Dios creó la tierra y pones tu fe en esa palabra, estás creyendo en el Dios Salvador. ¿De veras? No, yo tengo que leer todo, saber todo para recién creer. Bueno, si esta es tu personalidad, yo la respeto. Y tal vez tienes que leer todo, pues. Y amén también. Amén por ese tipo de hermanos. Pero, hermanos, Dios trae salvación por gracia. Es un regalo. Un regalo. Solo cree que Él hizo los cielos y la tierra. Créelo. Deposita su fe en Él y Él trae salvación a tu vida. Es triste ver, es muy triste ver cómo se juega con la palabra salvación. Se hace muchas cosas con esa palabra. Es muy triste, pero Dios ha prometido salvación. Si tú has recibido a Jesucristo, tú estás salvo y tú estás sellado con su Espíritu. Su palabra lo dice. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor siga salvando almas. De repente no está llena la iglesia, pero y tal vez hoy día quieres tú ser salvo. ¿Quieres recibir a Jesucristo? ¿Quieres que el Señor te selle con tu Espíritu? Vamos a terminar orando de esa manera. Y no tienes que venir aquí al frente. Y no tienes que alzar y gritar. ¿Sabes por qué? Porque por los frutos se verá. Y esa es palabra de Dios. Yo no tengo que forzar nada. Yo no tengo que torcer la mano a Dios. Su palabra la dice. No por obras. No por obras. No por obras. No tienes que hacer nada. No por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Aquí nadie se va a gloriar, hermano. Nadie se gloríe, nadie. La única gloria es para Dios. Esa es la única gloria. Esa es la única gloria, porque Él nos amó. La gloria es para Él. Toda. No, para mí un poquito. No, toda la gloria es para Él. Toda la gloria es para Él. Toda la gloria. Oremos, Señor Padre. Te damos las gracias, Dios. Porque tu palabra, Señor, un día nos creó. Él se plació crearnos. En toda su creación, ahí en Génesis, llegó un momento en que digo, hágase el hombre a mi imagen. Y tú tenías y tienes muchos deseos. No existía el pecado. Ese hombre estaba en toda su libertad. No existía el pecado. Y luego continúa la historia y sabemos que el hombre cayó y el pecado entró a este mundo. Pero tú nos amas tanto que enviaste a tu Hijo Jesús para salvarnos de ese pecado. Y salvaste por fe a Abel, por fe a Enoc, a Abraham, porque su fe la contaste como justicia. Y en Jesucristo somos redimidos, todos. Los de antes, los de ese momento, los que vienen en adelante. Porque en Jesucristo todas las cosas serán redimidas. Todas, Dios. Te damos las gracias por tu palabra de esta mañana. Y oramos por aquellos hombres y mujeres que quieren recibir hoy a Cristo como su Señor y Salvador. Yo solamente te animo que ores conmigo. Señor, yo te amo a ti. Yo creo en tu palabra. Creo que en ti hay salvación. Y yo quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y Salvador. Esa es mi oración el día de hoy. Tú la conoces, tú la sabes. Por favor, adóptame como tu hijo. Séllame con tu Espíritu. Y yo lo creo. Y nosotros lo creemos. Porque es tu palabra la que nos enseña. Gracias te doy, Señor, porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues esto es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la salvación, Dios.
Gracias por el gozo de conocer al Dios creador de los cielos y de la tierra. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.